Santiago 3, empezando en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda en este momento. Como siempre, cuando abrimos tu palabra, no es algo ligero. Entendemos que estamos leyendo y estudiando tu palabra inspirada y que siempre tiene algo para nosotros. No importa quiénes somos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, tu palabra tiene algo para nosotros y te pedimos que tú nos enseñes lo que quieres enseñarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes de la importancia de la sabiduría que trae la paz, para que no tengamos tantos conflictos y pleitos en nuestras casas y en nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes porque nadie más puede. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy en día, en la iglesia de Cristo, una de las cosas que más necesitamos son pacificadores. Es decir, personas que saben cómo traer paz a una situación difícil. Necesitamos pacificadores en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestra iglesia. Necesitamos personas que tienen la sabiduría para procurar la paz, que tienen la sabiduría de lo alto que trae la paz consigo. Porque lo que vemos naturalmente en nuestras casas y en nuestras familias y en nuestra iglesia es una falta de sabiduría. O la sabiduría del mundo. Lo que hemos visto aquí, lo que vamos a ver es que la sabiduría del mundo, la sabiduría mundana siempre resulta en conflictos y pleitos y no trae la paz. Necesitamos pacificadores sabios para ayudarnos en todas nuestras relaciones. Y me imagino que todos nosotros aquí queremos tener la paz en nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Alguien aquí que honestamente le gusta el conflicto en tu matrimonio? ¿Quiere levantar la mano? Si te gusta mucho los pleitos, la verdad es que personas sí existen, pero no deben existir en la iglesia de Dios. Algunas personas aquí tal vez tienden a este extremo. Honestamente parece que te gusta el pleito porque estás en tantos, constantemente. En tu casa, en la iglesia, con amigos y trabajo. Pero no, obviamente, no queremos conflictos constantes. Queremos la paz en nuestros matrimonios, queremos la paz en nuestros hogares, queremos la paz en nuestra iglesia. Me imagino también que todos nosotros aquí queremos ser sabios. Y sabemos que todavía no hemos alcanzado esta meta como deberíamos. Y por eso Santiago toca el tema. Toca aquí el tema de la paz. Pero en el contexto de hablar de la sabiduría. En nuestro pasaje de hoy aprendemos de dos diferentes tipos de sabiduría. Primero, la sabiduría mundana que resulta en conflictos y pleitos. Y después la sabiduría divina que trae la paz. Y sabiendo eso, que hay dos diferentes tipos de sabiduría con dos diferentes resultados, como cristianos y como iglesia, necesitamos la sabiduría de Dios. Este tema de la sabiduría no está desconectado con del resto del libro.
Por ejemplo, apenas Santiago nos enseñó del tema de la lengua. Ustedes recuerdan la semana pasada, ¿verdad? Y necesitamos sabiduría y mucha sabiduría para controlar la lengua y así poder controlar todo el cuerpo. También vemos que el versículo 13 de este pasaje dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, Santiago dice, en otras palabras, muestra tu fe por tus obras. Muestra tu sabiduría por tu buena conducta. Porque podemos decir que somos sabios, que entendemos cómo vivir, pero la prueba es nuestra buena conducta. La prueba son las obras en sabia mansedumbre. Lo que necesitamos es ser sabios entendidos, pero no solamente de palabra, porque somos profesionales en eso. Aquí, ¿verdad? Somos muy sabios de palabra, entendidos, sí, pero en la vida diaria, en la parte práctica, es lo que nos falta, ¿verdad? Y por eso Santiago sí con este mismo tema. No sean solamente oidores, sino hacedores. No solamente digan que son sabios. Muestra tu sabiduría por tu buena conducta en sabia mansedumbre. La palabra sabio, que vemos aquí en el versículo 13, tiene que ver primero con el temor de Dios. Porque dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El ser sabio es tener la capacidad de poder discernir, de no ser fácilmente engañado. Y la palabra entendido, que está en el mismo versículo, habla de alguien que tiene el conocimiento y el temor de Dios y también discernimiento y la prudencia para ponerlo en práctica. Entonces, sabio y entendido van juntos. Sabio es discernir, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo y a veces entre lo bueno y lo mejor. Y entendido es saber cómo ponerlo en práctica, cómo aplicarlo a la vida diaria. Es lo que necesitamos. Ser sabios, entendidos. Necesitamos la sabiduría correcta. Y si la tenemos, dice que vamos a mostrarla por nuestras obras, por nuestra conducta. Específicamente, conforme al versículo 13, dice, vamos a mostrar la buena conducta en sabia mansedumbre. ¿Qué significa eso? Significa, la persona sabia no se jacta de que es sabia. ¿Ok? Sabemos que una persona es sabia no porque él o ella nos dice que es sabia, sino porque es obvio por cómo vive y por el consejo que da a otras personas. La verdadera sabiduría es una sabiduría mansa y humilde. ¿Se recuerdan? Cristo bendijo a los mansos, Mateo 5, en los bienaventurados. Dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y fíjense, Cristo no dijo, bienvenidos los mansos, que son mansos hasta cierto punto, pero después yo entiendo que no pueden más. Lo he dicho antes, un dicho que me dijeron al principio de esta iglesia, me acuerdo muy bien. Pues uno dijo que el dicho es manso, pero no menso. ¿Verdad? Y ese dicho es completamente en contra de la Biblia. Completamente antibíblico ese dicho, hermanos. Porque significa, pues soy manso, pero hasta cierto límite. Y ya llegamos a este límite, y cuidado, porque ya no me puedo controlar. No. Ese es el mundo. Necesitamos aprender eso. Bueno, es otra cosa, ¿no? Cristo mismo dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces necesitamos ser sabios, pero sin jactancia. Necesitamos ser sabios, pero en mansedumbre, así como nuestro Salvador. Entonces vemos aquí el mismo tema que hemos visto en todo este libro. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque la fe sin obras está muerta. Aquí en este pasaje vemos que necesitamos mostrar nuestra sabiduría por la buena conducta en humildad. Pero tal vez no es tan fácil. Porque Santiago dice aquí que existen dos tipos de sabiduría. La sabiduría mundana, que resulta en conflictos y pleitos, y la sabiduría divina que trae la paz. ¿Cuál tipo de sabiduría tienes? ¿Cuál tipo de sabiduría muestras en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia?
Sabiendo que hay dos diferentes tipos de sabiduría, con dos diferentes tipos de resultados, necesitamos buscar la sabiduría de Dios. En primer lugar, vamos a estudiar aquí la sabiduría mundana. Vamos a considerar primero la parte mala, para decirlo así, la sabiduría mundana. Otra vez, ven conmigo los versículos 14 a 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago dice que la sabiduría que causa celos amargos y contenciones no es de Dios. Y vemos el contraste con lo que ya había dicho en el versículo anterior. Necesitamos demostrar nuestra sabiduría en sabia mansedumbre. Pero hermanos, si lo que sabemos y lo que pensamos y lo que hacemos resulta en celos amargos y contenciones, podemos estar seguros que esta sabiduría no es de Dios. Porque la sabiduría de Dios nos hace mansos y humildes, así como Cristo. Pero no solamente que esa sabiduría mundana causa celos amargos y contenciones, que es incorrecto, por supuesto. Dice aquí en el versículo 15 algo que es muy fuerte. Ustedes lo ven, ¿verdad? Versículo 15. Esta sabiduría que causa contenciones y todo eso, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal significa que no es celestial. Es decir, es del mundo, no es de Dios. Es natural también, es otra manera para traducir la palabra animal. Tal vez, pues, animal, ¿qué es eso? Natural, lo que quiere decir, carnal. Viene tu carne, no de Dios. Y dice, es diabólica. Es el tipo de sabiduría que viene del diablo, no de Dios. Es fuerte, ¿no? Cuando tu sabiduría resulta en contenciones constantes, cuando lo que sabes, y por eso lo que dices, causa muchos celos amargos, Dios dice que tu sabiduría no es de Él. Tu sabiduría es del mundo, de la carne y del diablo. De esas tres descripciones viene una frase que usamos mucho como cristianos. ¿Sí? Decimos muchas veces, somos tentados y atacados por el mundo, la carne y el diablo. Por lo que dice aquí, terrenal del mundo, natural de la carne, diabólica del diablo. Esas son las tres fuentes de ataques y tentaciones en la vida del cristiano. Entonces, por supuesto, no queremos este tipo de sabiduría. No queremos tener perspectivas que son del mundo, de la carne, del diablo. No queremos tener una cosmovisión que es del mundo, de la carne, del diablo. No queremos una sabiduría que es mundana, carnal y diabólica. ¿Verdad? Espero que no. Porque otra vez vemos que los resultados de una sabiduría así son los conflictos. Tú dices, ahora pastor, no sé por qué hay tanto conflicto en mi casa. Es porque tu sabiduría es mundana, carnal y diabólica. Esa es la razón. No, es mi esposo. Es mi esposa. No, es este hijo que no obedece, es mi papá que no. No. Tu sabiduría, la tuya, si estás siempre causando contenciones y conflictos y pleitos constantemente, no es de Dios. Tú sigues con la sabiduría natural, mundana del diablo. Y causa celos amargos. Causa contención. Causa perturbación, que significa confusión. Y toda obra perversa. Quiero que pensemos en esas descripciones, hermanos. ¿Tú ves celos amargos,
contención y confusión en tu matrimonio? ¿Tú ves celos amargos, contención y confusión en esta iglesia local? O tal vez no en todo momento entre todas las personas, pero ¿existe? Claro. Es lo que produce la sabiduría mundana, la sabiduría carnal, la sabiduría que viene del ser humano y Dios. Y después, en los versículos 1 a 3 del capítulo 4, vemos el mismo tema de divisiones y conflictos que surgen de la sabiduría del mundo, pero aún de manera más fuerte. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, permitan que la fuerza de esas palabras penetre sus mentes y corazones. Santiago habla aquí de las guerras y los pleitos entre los cristianos. En la iglesia, él dice, codiciamos, no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, o cuando pedimos, pedimos mal para gastar nuestros deleites. Y tal vez tú dices, no, pastor, es una exageración. Santiago está hablando de guerras y que matamos. Es nada más para espantarnos, ¿verdad, pastor? Cuando leemos esto, primero deberíamos ser espantados. Es el punto, es la fuerza de las palabras inspiradas, pero no es una exageración. Aun cuando dice que matamos, apenas estudiamos la semana pasada que la lengua puede matar verbalmente. Y también recordamos lo que Cristo enseñó en Mateo, que el odiar a tu hermano es homicidio. Entonces, no, eso no es exageración. Es exactamente, precisamente la verdad. Santiago usa esta ilustración de la guerra y de matar para hablar los conflictos entre el pueblo de Dios, para expresar cuán horrible es, para impactarnos con su importancia. ¿No? Y si Santiago estuviera hablando aquí de los incrédulos, de relaciones entre los incrédulos, entenderíamos, ¿verdad? Si Santiago estuviera hablando aquí de las relaciones entre nuestros familiares incrédulos, entenderíamos, ¿verdad? Así son, ¿verdad? Nuestras familias incrédulos, así son, ¿no? Viven en guerra y lucha constante. Ellos matan y combaten y luchan entre sí. Pero hermanos, Santiago aquí está describiendo a los cristianos. Y para usar sus palabras, el capítulo 13, versículo 10, hermanos míos, esto no debe ser así. En el mundo es natural, no sabe mejor. Pero cuando tú tienes tantos conflictos en tu matrimonio, y cuando los vemos aquí, hay un problema grande. Los resultados de una sabiduría mundana son desastrosos. Entramos en guerra, entramos en pleitos, entramos en conflictos y nos destruyen. Destruyen el matrimonio, destruyen la familia y destruyen la iglesia. Y sí, quiero que seamos impactados con esas palabras. Muy impactados. Piensen aún más conmigo. ¿De dónde dice que viene esa sabiduría que Santiago describe aquí? Pues lo hemos visto, ¿no? Del mundo, la carne, del diablo. Entonces vamos a pensar, ¿por qué nosotros como cristianos a veces tenemos nuestra sabiduría mundana? Si ya no somos del diablo, ni del mundo, ni de la carne, ¿por qué tenemos una sabiduría mundana? ¿Saben por qué? Porque hemos permitido tanta influencia del mundo en nuestras vidas. Porque hemos permitido tanta influencia del mundo en nuestras casas. Porque hemos permitido influencia del mundo en nuestros matrimonios.
Nosotros a veces pensamos así como el mundo piensa. ¿Y saben por qué? Porque hemos visto tantas películas, porque hemos visto tanta tele, porque escuchamos tanta música mundana, porque pasamos tanto tiempo con incrédulos que ya hemos llegado a ser como ellos. La perspectiva del mundo tiene tanta influencia en nuestras vidas porque hemos permitido tanta basura entrar por los ojos y por los oídos. Y sí, estoy hablando a ustedes jóvenes que escuchen esta música terrible del mundo. Y ustedes saben quiénes son. Y sí, estoy hablando a ustedes adultos y papás que permiten que sus jóvenes escuchen tanta basura. No, yo no puedo controlar a mi hijo. Por eso hemos estudiado tanto aquí en la iglesia. Por eso tenemos una clase para padres e hijos. Muchos de ustedes no aprovechan. Estoy hablando con ustedes adultos que ven tanto tele y pasan tanto tiempo en Facebook que el mundo ya tiene residencia en tu cerebro, en tu corazón. Y por eso tienes tantos problemas. Joven, por eso tienes tantos problemas con tus papás. Porque el mundo está en tu mente. Esposo, por eso tienes tantos problemas con tu esposa. Y al revés. Tanta influencia del mundo en tu mente, en tu casa. Entonces nos quejamos a veces, no, ¿por qué tanto conflicto? Ah, pastor, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Tantos pleitos con mis hijos, tantos problemas con mi matrimonio. Es tu culpa. Perdón. Es tu culpa. Porque el mundo tiene tanta influencia en tu cerebro, en tu casa. Considéralo. ¿Tú tienes expectativas del mundo en cuanto a tu matrimonio? Esposos, ¿piensan que sus esposas deberían someterse a ti en todo momento sin decir nada? ¿Piensan que usted tiene el derecho de controlar todo lo que ella hace y dice? Esta es la sabiduría del mundo y va a destruir tu matrimonio. Esposas, piensan que sus esposos no tienen ningún derecho de tomar las decisiones en la casa porque tú sabes mejor. Que ustedes no necesitan someterse a ellos, que tu prioridad es tu trabajo y no tu casa. ¿Sabes qué? Esta es la sabiduría del mundo y va a destruir tu matrimonio. Y mientras ustedes siguen la sabiduría del mundo, sus matrimonios van a tener muchos problemas y muchos conflictos y muchos celos amargos. Porque la sabiduría del mundo no trae la paz. Papás, ¿tienen expectativas del mundo en la casa? ¿Ustedes piensan que sus hijos tienen el derecho de hacer lo que quieran? ¿Y ustedes no van a meterse en sus vidas? ¿O están en el otro extremo y tienen muchísimas reglas y disciplina mucho pero sin amor? Y sin explicar a ellos lo que Dios quiere para sus vidas. Esa es la sabiduría del mundo. Y mientras sigues la sabiduría del mundo, sus hogares van a ser lugares de conflicto constante. Hijos, ¿tienen expectativas del mundo en la casa? ¿Piensan que sus papás no tienen ningún derecho de decirles nada, ni negarles nada, porque ustedes tienen sus derechos? Jóvenes, ¿ustedes piensan que sus papás no saben mucho? ¿Que no les entienden? ¿Que hacen lo que hacen solamente para serles diferente que los demás? Esta es la sabiduría del mundo. Y si siguen la sabiduría del mundo, no solamente van a tener muchos problemas y conflictos ahora, sino también más adelante cuando forman sus propias familias. Y también tenemos que pensar cómo es en nuestra iglesia. ¿Seguimos la sabiduría del mundo aquí? ¿O la sabiduría de Dios? Pues tal vez no ves conflictos y divisiones de manera obvia y abierta aquí, y si es así, damos gracias a Dios. Pero hay conflictos aquí entre personas. Hay celos amargos. Hay divisiones en el cuerpo de Cristo. Esta es la sabiduría del mundo.
Y mientras sigues tu propia sabiduría que es carnal y mundanal y diabólica, mientras siempre piensas que tú tienes la razón siempre, mientras tú resistes toda corrección y reprensión, no, pues él no me entiende. Mientras eres ofendido fácilmente, mientras te falta paciencia, amor sacrificial, no vas a tener paz aquí en esta iglesia local. Y personas han salido de nosotros por esta razón. No estoy echando la culpa necesariamente a ellos ni a nosotros, pero es para decirnos que es el resultado natural cuando uno sigue la sabiduría mundana y no busca la paz y no busca la reconciliación en sabia mansedumbre. O tú te vas a alejar de ese lugar o vas a causar que otra persona se aleje de ese lugar. Es lo que va a pasar. Entonces, todo lo que muestra un espíritu de celos amargos y divisiones y conflictos innecesarios y confusión y obras perversas, no es de Dios. No es de Dios. No es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría mundana y humana y diabólica que solamente divide y destruye. Pero, gracias a Dios, no solamente leemos aquí de esta parte tan fuerte, no solamente leemos aquí de la sabiduría mundana, sino también Dios nos habla de la sabiduría de lo alto, que viene de Dios y trae la paz en vez de conflictos. Es la segunda cosa que vamos a ver aquí, la sabiduría divina, las buenas noticias. Ven conmigo, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En primer lugar vemos el contraste en cuanto a la fuente de la sabiduría. Esta sabiduría es de lo alto, dice. En contraste con lo que vimos en el versículo 15, la sabiduría mundana y carnal no es la que desciende de lo alto. Pero la sabiduría que necesitamos nosotros es la que desciende de Dios, que viene de Él, que tiene su fuente en Él, no nosotros. Y Santiago describe esa sabiduría en 7 maneras, con 7 descripciones. Y quiero que pongamos mucha atención a lo que dice, porque obviamente no queremos un tipo de sabiduría que divide y destruye. Queremos rechazar nuestra propia sabiduría y la sabiduría del mundo, que solamente causa conflictos y problemas. Pero entendemos, espero, que no es suficiente solamente rechazar lo malo. Tenemos que reemplazarlo con lo que es correcto. En primer lugar, aquí dice que esa sabiduría de lo alto es pura. Primeramente pura, dice, ante cualquier otra cosa es pura. Y tiene sentido porque leemos en 1 Juan 3:3 que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, tiene sentido, Dios es puro, Dios es apartado del pecado, Dios es santo y por eso también su sabiduría es pura y santa y apartada del pecado. Esta sabiduría no está controlada por el pecado. No causa celos amargos y contención y confusión y obra perversa, porque desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice después que la sabiduría divina es también pacífica, que tiene mucho sentido también, puesto que estamos contrastando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. La sabiduría carnal y mundana divide, causa conflictos, destruye matrimonios y iglesias, pero la sabiduría de Dios es pacífica, trae la paz, sana en vez de lastimar. Una pregunta, ¿tú sanas más a tu cónyuge o le lastimas más? Y si no estás seguro, o si dices, no, yo sano más, pregúntale.
Si tu cónyuge te pregunta, sé honesto, por favor. Porque normalmente lastimamos mucho más que sanar. Pero no nos damos cuenta. Yo soy buen esposo, yo aguanto mucho, yo trabajo mucho. Soy buena esposa, siempre obedezco a mi esposo, siempre soy respetuosa. Y no tenemos iglesia de perfectos, por eso lo dudo mucho. ¿Sanamos o lastimamos con nuestras palabras, con nuestras acciones? No solamente en el matrimonio, padres e hijos, aquí en la iglesia. La sabiduría de Dios es pacífica. Trae paz a la situación. No la hace peor. Y también es amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Es decir, no se enfoca en sí mismo, se enfoca en otros. La sabiduría divina no rehúsa admitir cuando comete un error. No lastima a otros, muestra misericordia para con otros en vez de enfocarse en el castigo que merecen. Es decir, hermanos, cuando somos sabios, con la sabiduría de Dios, mostramos misericordia a otros, así como Dios ha hecho con nosotros. Perdonamos a otros, así como Dios nos ha perdonado. Y para que entendamos lo que estamos diciendo, el mostrar misericordia a otra persona es no castigarle por lo que ha hecho. No castigarle por haberte ofendido, por ejemplo, sino perdonarle. Así que podemos ver que la sabiduría divina es muy diferente que la sabiduría mundana, que causa conflictos y divisiones. Cuando tú eres sabio con la sabiduría de Dios, tu manera de actuar es diferente. Eres amable, eres benigno, eres lleno de misericordia, perdonas a otros, en vez de intentar hacerles pagar por sus acciones. ¿Qué es lo que hacemos en nuestros matrimonios? Nuestro cónyuge nos ofende. ¿Y qué hacemos? Le hace pagar, ¿no? Pues dejamos de hablar con él o ella por una semana, salimos de la casa, ya no puedo más contigo, adiós. ¿Qué estamos haciendo? Demostrando sabiduría mundana, carnal y diabólica, en vez de mostrar misericordia. No castigarle por lo que ha hecho, perdonarle, ¿verdad? O eso nunca les ha pasado a ustedes, ¿no? Tu cónyuge peca en contra de ti, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Sí, todos, sí. Tu cónyuge peca en contra de ti. De palabra, de acción. Pero tú, en vez de atacarle, en vez de responder al pecado con más pecado, en vez de entrar en pleitos grandes, una gran guerra con él o ella, en vez de actuar conforme a la sabiduría mundana, tú reacciones conforme a la sabiduría de Dios, que es de lo alto, que es pura y pacífica, misericordiosa y amable. Todo sería diferente, ¿no? Todo sería diferente. Si tú perdonas y muestras misericordia, en vez de hacerle pagar por lo que ha hecho. Eso no es tu responsabilidad. Y es pecado cada vez que lo hacemos. Cada vez, sin excepción. Cuando tu cónyuge te ofende, normalmente lo que haces es tú decides castigarle, ¿no? Como dije antes, tú dices en tu mente, no, es lo mismo siempre, nunca cambia. Nunca cambia aquí. Entonces esta vez voy a hacer algo. No voy a hablarle, voy a salir de la casa, voy a encontrar una manera para que él o ella se dé cuenta de lo que está haciendo. Y pensamos, son muy piadosos. Y no, es puro pecado. Es sabiduría diabólica. No quiero empezar esto, porque yo sé que hay problemas en cada matrimonio aquí. Y cuando tienes problemas con tu cónyuge y dices, ya no puedo más contigo, hay muy pocas cosas peores que puedes decir. Es pecado. No importa lo que él ha hecho o lo que ella ha hecho. No importa para nada. Cuando tú haces tu maleta y sales de la casa, ¿qué estás haciendo? Amenazando a él o ella.
intentando castigarle, intentando hacerle saber lo que he hecho en contra de mí, es pecado. Es pecado. Es sabiduría mundana. No es la sabiduría de Dios. Lo mismo aquí en la iglesia, ¿no? Un hermano te ofende, un hermano no te saluda bien, sé lo que significa eso, ¿no? Porque no siempre estoy seguro. Pues, no me saludó bien. Ok. Y si no es ofendido. Pero en vez de reaccionar diciendo, no voy a hablar con él más. No, yo no voy a saludar a la siguiente vez tampoco. Para que sienta él. Ni se da cuenta, ¿no? Esa es sabiduría mundana. ¿Y qué en vez de eso si nosotros perdonamos? Y mostramos misericordia. Como Dios ha hecho con nosotros. Es la base de todo, ¿verdad? No estoy pidiendo algo que ustedes no pueden hacer. Si son cristianos es lo que Dios ha hecho con ustedes. Hemos recibido misericordia infinita. ¿Y no podemos demostrar ni una gotita de misericordia para con otros? No podemos perdonar a otros por sus pecados contra nosotros cuando Dios nos ha perdonado todo lo que hemos hecho en contra de Él y lo que vamos a hacer en contra de Él. Esa sabiduría divina también se describe al final del versículo 17, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre significa que no es de doble ánimo, que no somos inconsistentes con eso. Y sin hipocresía significa que lo hacemos no solamente en público, sino también en privado. No solamente en la iglesia, sino también en la casa. Que es lo más difícil. Es mucho más fácil poner tu máscara aquí por 2 horas. Tú puedes disfrazarte bien por 2-3 horas. Pero también tienes que pensar en tu casa. Otra vez, si no estás seguro si es un problema, habla con tu esposo, o esposa, o hijo, o papá, o mamá. Y bueno, cuando aprendemos este tipo de sabiduría que es de lo alto, que es pura y pacífica y amable, benigna, llena de misericordia, todo eso. Fíjense en el versículo 18. Fíjense en el fruto que este tipo de sabiduría produce. Ven conmigo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para decirlo de otra manera, cuando los pacificadores sabiamente siembran la paz, el resultado es el fruto de la justicia. Un matrimonio justo y piadoso es el resultado de una persona sabia que siembra la paz. Una relación padre-hijo, justa y piadosa, es el resultado de una persona sabia que siembra la paz. Una iglesia justa y piadosa es el resultado de muchas personas sabias que siembran la paz. Tiene sentido, ¿no? Porque tu matrimonio no puede obedecer y servir a Dios si siempre está en conflicto. Tu familia no puede obedecer y servir a Dios si siempre está en conflicto. Tu iglesia no puede brillar la luz del evangelio al mundo y glorificar a Dios si siempre está en conflicto. Necesitamos pacificadores sabios en esta iglesia, hermanos. Necesitamos pacificadores sabios en nuestros matrimonios, en nuestras casas. Necesitamos ser pacificadores sabios. Pues muy fácil decir, sí, mi papá. Sí, mi esposo, quién sea. No, tú y yo necesitamos ser pacificadores sabios en cada parte de la vida. Aún ustedes, chicos y chicas, que piensan que no puedo hacer nada en mi casa, en mi iglesia, sí pueden. Tiene una influencia muy grande con sus papás y en esta iglesia también. Interesantemente sabemos que todo eso lo que estamos viendo era real en la vida de Santiago, el autor de ese libro. No solamente era algo teórico que él escribió. Pues no vamos a ver los pasajes, pero ustedes pueden apuntarlos. En Hechos 15, por ejemplo, leemos de la primera reunión del presbiterio. Es decir, la reunión de los ancianos y apóstoles, todos juntos para tratar con un asunto. Había un problema entre los judíos y gentiles en cuanto a qué los gentiles tienen que hacer para ser salvos, todo eso. Y fue Santiago, el autor de ese libro, el pastor de la iglesia en Jerusalén, quien dio el consejo que fue aceptado por los demás. Eso pueden leerlo en su propio tiempo, en Hechos 15. Lo mismo pasó en Hechos 21. Entonces vemos la sabiduría práctica de Santiago.
Y debe animarnos, porque no estamos leyendo algo teórico. Dice, sí, pero Santiago era hermano de Cristo y por eso nunca tuvo conflictos. No, Santiago también era pastor y por eso sabía los conflictos. Y también sabía cómo arreglarlos. Entonces no estamos leyendo algo aquí sobre teórico, sino bien práctico, que Santiago también hizo, que Santiago puso en práctica y funcionó. Dices, ¿cómo sabes, pastor, si yo hago eso, que va a estar mejor mi matrimonio, mi familia, mi iglesia? Bueno, primero porque cuando obedecemos la palabra de Dios tenemos confianza de que Él va a responder de su propia palabra. Y tenemos un ejemplo aquí. Santiago hizo lo que escribió y funcionó. O sea, hay esperanza para tu matrimonio. A veces no vemos esperanza, ¿verdad? Pasamos por tiempos y no hay esperanza con esta persona. No es posible. Siempre hay esperanza para el matrimonio cristiano. Siempre hay esperanza para las relaciones de padres e hijos en un hogar cristiano. Siempre hay esperanza para las mejores relaciones aquí en esta iglesia. Pero necesitamos reconocer cuál tipo de sabiduría tenemos y estamos demostrando en nuestras relaciones. Entonces, terminando, vamos a ver aún más aplicación. Ustedes saben que la aplicación es importantísima. En primer lugar, tenemos que salir de aquí, ¿no? Regresar a la casa. ¿Qué tenemos que hacer prácticamente? Primero, reconocer las características de la sabiduría mundana en nuestras vidas y abandonarla. Cuando tu manera de pensar causa conflictos constantes en tu casa o en tu iglesia, tu manera de pensar es incorrecta. Es la sabiduría mundana, natural, diabólica. Entonces quiero que todos nosotros pensemos así saliendo de aquí en esta tarde. Es muy fácil pensar que tú eres sabio. Que en cada situación en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en cada vez tú sabes mejor. Es lo que pensamos muchas veces, ¿no? Siempre das tu consejo, siempre piensas que tu manera es mejor. Como vimos, es muy fácil pensar que eres sabio, pero la pregunta es, ¿cuáles son los resultados de tu sabiduría? ¿Acaso conflictos y problemas en el matrimonio, con tus hijos, en tu iglesia local? Entonces, no eres tan sabio como piensas. Hay personas que dicen, no, yo he vivido por tantos años. Yo sé, yo tengo la experiencia. Pero el diablo ha vivido mucho más tiempo que tú y su sabiduría está mal. Entonces no es tanto cosa de experiencia en la vida. Es la sabiduría divina. Y solamente recibimos, como vamos a ver aquí en un rato, de Dios, de pedir a Dios. Entonces considéralo, hermano, hermana. Tal vez no eres tan sabio como piensas. Y tienes que reconocer las características de la sabiduría mundana que hay en tu vida, en tu casa, en la iglesia. Y abandonarla. Abandonar esta sabiduría que es mundana y buscar a Dios. Por supuesto, no podemos distanciarnos completamente de la carne. Ya estamos en estos cuerpos y no podemos abandonarlos. Pero la influencia del mundo, como ya vimos, es increíblemente fuerte en nuestros días. Tal vez dice, yo no veo películas con escenas de sexo. Pues qué bueno, pero eso es básico. No debes jactarte de eso. Pero ¿qué pasa cuando las películas que ves, o la tele o internet, lo que sea, ¿no? los medios sociales, están cambiando tu manera de pensar? Para que poco a poco ya pienses como el mundo y no te das cuenta. Empiezas a racionalizar tus decisiones en cuanto al dinero que gastas en tus placeres y diversiones, en cuanto a cómo usas tu tiempo. Empiezas a racionalizar en cuanto a tus prioridades. Porque el mundo
ya tiene residencia en tu mente. Pues no negamos a Dios abiertamente, seguimos en la iglesia, leemos la Biblia, pero empezamos a actuar como el mundo y justificarlo, porque hemos recibido tanta sabiduría del mundo y no de Dios. ¿Cuál es la solución? Bueno, según la aplicación, necesitamos buscar y aprender la sabiduría divina. Otra vez, no es suficiente nada más reconocer lo que es malo y abandonarlo. Tienes que también buscar lo que es bueno y alcanzarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ustedes recuerdan lo que estudiamos en Santiago 1.5? Venlo. Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿y a qué se refiere? ¿A quién se refiere? Todos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, hermana, tú no tienes que continuar con tantos conflictos en tu vida. No tienes que continuar con tantas guerras en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos. No tienes que continuar con tantos pleitos con tus hermanos en Cristo. No tienes que vivir así. Reconoce que tu vida es gobernada por la sabiduría del mundo, sí. Reconoce tu falta de sabiduría divina y después pídala de Dios. ¿Y qué es la promesa? Te la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces sí, parte de ese mensaje tiene la intención de ser fuerte. Tiene que ser fuerte porque a veces no nos damos cuenta, nos engañamos muchísimo y pensamos que estamos bien cuando no estamos bien. Entonces sí, parte del mensaje es obviamente para quebrantarnos y realmente chocar con nuestra manera de vivir y pensar. Pero después de eso, después de que Dios ha hablado contigo, no te abandona, no dice, tu matrimonio está mal, por eso, buena suerte. No lo hace, ¿verdad? Y esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios que dice, tú tienes sabiduría mundana, carnal, diabólica. Hijo, hija, pídeme a mí mi sabiduría y te la voy a dar abundantemente sin reproche. Entonces hay solución. Digo, tu matrimonio no tiene que continuar así. Tu casa no tiene que continuar así. Tu vida no tiene que continuar así. Pide a Dios por su sabiduría y te la va a dar. ¿Cómo te la da? ¿Como un relámpago del cielo? Ya aquí está. Por la palabra, la oración y la iglesia local. Los medios de gracia. Entonces pide a Dios por sabiduría y después pasa tiempo en la palabra. Pasa tiempo orando. Pasa tiempo aquí. Porque Dios sí va a responder abundantemente, sin reproche. Pero usa medios. Tenemos que aprovechar los medios para recibir esta sabiduría de Dios. Rápido, tercera aplicación. Pensamos en Cristo como nuestra sabiduría. Dice en 1 Corintios 1:30, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando pensamos en la sabiduría que necesitamos, nunca está desconectada de Cristo. Recibimos sabiduría de Dios abundantemente y sin reproche porque estamos en Cristo y Cristo es la sabiduría de Dios. No estamos dando confianza que vamos a recibirla porque es nuestra. Pues estamos en Cristo. Y también damos gracias a Dios porque Cristo, cuando estaba aquí en el mundo, no siguió la sabiduría del mundo. ¿Qué dice la sabiduría del mundo? Pues no tiene sentido morir cuando tú no has hecho nada malo. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros, no por Él mismo. Entonces, gracias a Dios que Él siguió la sabiduría de lo alto y no la sabiduría del mundo. Y pensando en esto, en la salvación, en el último lugar en la aplicación, necesitamos pensar en el estado de nuestros corazones ante Dios.
Porque la sabiduría mundana engaña a una persona a pensar que está bien en sí mismo. A pensar que no necesita nada ni nadie. La sabiduría del mundo te dice que Dios ama a todos y por supuesto va a permitirte entrar al cielo cuando mueras. Pero esa es una mentira. Es el engaño de la sabiduría diabólica. A pensar que estás bien en ti mismo, porque no estás bien en ti mismo. Leemos en la escuela dominical hoy en Isaías 59:2, el pecado ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios. No puedes salvarte a ti mismo. Las buenas obras no son suficientemente buenas para merecer la salvación. Cuando crees eso y piensas eso, es la sabiduría del mundo. Es solamente la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina que muestra a una persona su necesidad absoluta de Cristo en la salvación, que no puede hacer nada en sí mismo y por eso necesita a Cristo quien lo hizo por nosotros. No confíes en ti mismo, por favor. No confíes en ninguna otra persona. No confíes en la iglesia. Tu propia sabiduría te puede engañar a pensar que estás bien, cuando todo lo que necesitas se encuentra en Cristo. Entonces, hermanos, que tengamos la sabiduría de lo alto para que vivamos en paz, para que sembremos la paz, para cosechar la justicia en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Necesitamos reconocer el daño que nuestra sabiduría carnal puede causar, los pleitos y conflictos que la sabiduría mundana y diabólica puede causar, y pedir la sabiduría de lo alto, de nuestro Dios, quien nos la dará abundantemente y sin reproche. Vamos a orar. Señor, te pedimos por esta sabiduría que nos prometes, porque hemos vivido mucho tiempo, demasiado tiempo, conforme a nuestra propia sabiduría, y no ha funcionado. Queremos admitirlo, Señor. No ha funcionado. Ayúdanos a reconocer que nunca va a funcionar. Necesitamos algo divino. Necesitamos algo sobrenatural. Porque nuestra propia manera de pensar es natural. No sirve. Sirve solamente para destruir. Señor, te pedimos por cada hogar representado aquí, por cada matrimonio, por cada relación, porque necesitamos tu sabiduría, Señor. Tú sabes cuáles son los conflictos en los matrimonios aquí. Algunos son fuertísimos. Tú sabes los conflictos entre padres e hijos y también algunos son fuertísimos. Tú sabes los conflictos aquí en esta iglesia local. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer nuestra sabiduría mundana y carnal. Que nos ayudes a pedirte a ti por la sabiduría que viene de lo alto, que es divina, que trae la paz en vez de los conflictos. Danos paz, Señor, en nuestros matrimonios. Ayúdanos a mostrar misericordia y perdonar y no buscar la venganza. Danos paz en nuestros hogares con los hijos. Danos paz en esta iglesia, para que podamos ser un buen testimonio al mundo de la diferencia que la salvación hace en una vida, en un matrimonio, en una iglesia. Ayúdanos, Señor, por favor. Regresamos a lo mismo. Ya tenemos el conocimiento. Ya no somos ignorantes. Necesitamos salir de aquí y ponerlo en práctica. Y esta aplicación es la parte más difícil. Y tú sabes la tentación de salir de aquí y no hacer nada. Ayúdanos a salir de aquí y pedir perdón de nuestros cónyuges, e hijos, papás, y hermanos y hermanas en Cristo.
para no dar lugar al diablo, para demostrar la sabiduría que tú nos das abundantemente y sin reproche. Te pedimos esto, te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.